Cada vez que el arcipreste de Cuyú, tal como Gregorio Martínez suele llamar al peruanista occitano Roland Forgues, digo, cada vez que Roland Forgues viene al Perú, siempre viene trayendo un libro nuevo. Y como viene al Perú hace más de 30 años, tiene más de 30 libros publicados. El más reciente es este, Cantar del Golondrino, que es un testimonio de vida de nuestro común y gran amigo Leoncio Bueno, un poeta popular, y además todo un personaje porque se eleva desde los cañaverales del norte, donde fue cortador de caña, hasta la poesía. Es realmente un personaje de novela, un personaje de cine. Además fue, de alguna manera, en alguna película, fue un personaje en el cine. Yo diría inclusive que no solo es un personaje de novela, sino que es un personaje de la realidad que se ha convertido en personaje de novela para volver un personaje de la realidad. Desde los primeros años, efectivamente, cuando estaba trabajando en los cañaverales de Casagrande, hasta los momentos en que llegó a Lima para participar en la contienda política, pero sobre todo para hacerse escritor, porque no hay que olvidar que Leoncio Bueno es un hombre político, por supuesto, un sindicalista, un luchador social, pero fundamentalmente es un poeta, y un poeta del pueblo, con varios libros publicados y donde se refieren a una poesía, a los temas de la vida diaria del pueblo. Y tiene una poesía, yo recuerdo mucho, un verso que además tiene que ver con todo un estilo de vida. No teníamos agua para beber, pero plantábamos árboles. Exacto. Estos poemas, bueno, se refieren a la vida diaria del pueblo, la suya propia. Claro que también hay una connotación política y de lucha social en sus poemas, en especial en los últimos, pero el primer libro, Rebuzno Propio, por ejemplo, ahí nos muestra cómo él está entrando en poesía y cómo está concibiendo esa poesía del pueblo, para que también el pueblo pueda efectivamente acceder a una cultura a la cual no ha tenido acceso hasta el momento. Huayno de Comas y Rebuzno Propio también son otros de sus libros, son otros ¿no? de sus títulos. Son las diferentes etapas. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo conocí a Leoncio Bueno justamente a través de la poesía, porque en los años 80 estaba preparando ese libro de entrevistas a los narradores, escritores y poetas peruanos, y entre la gente de mi lista estaba Leoncio Bueno como representante precisamente de la poesía del pueblo, como representante del pueblo. Y entonces, en el 82, para la preparación de ese libro, me fui al diario de Marca, donde hacía de portero para hacerle la entrevista. Y ahí, precisamente, bueno, Leoncio me recibió, como imaginarás, con los brazos abiertos. Es la primera vez que nos veíamos. Entonces me dio la entrevista, pero yo al final de la entrevista me quedé un poco con la voz de, es todo un personaje, y esto no es solo un individuo, es un personaje que representa la historia del Perú. Y entonces inmediatamente se me ocurrió la idea de hacerle un testimonio mucho más amplio, en el cual él mismo relatara su propia vida desde que nació, su concepción como hijo de golondrino, hasta el momento en que estaba laborando como portero en el diario de Marca. Hay que decir que Golondrino es el trabajador eventual en los cañaverales del norte, y su padre era un golondrino. Su padre era un golondrino, es decir, que como venían para la zafra, de la caña de azúcar en el norte, entonces los niños salían de la sierra para ir a la zafra, y luego se regresaban a la sierra, y ocurre que uno de esos niños le hizo un hijo a una negra que estaba trabajando acá, y luego se fue, porque Leoncio Bueno nunca ha conocido a su padre, a pesar de que al final le consagra un poema que agrego como epílogo del libro, pero realmente nunca lo ha conocido. Él siempre ha vivido con su mamá en los primeros tiempos, educado y criado por su mamá en condiciones muy difíciles, y luego por sí mismo. Y además este libro tiene otro atractivo, aparte de la vida y obra de Leoncio Bueno, tiene también aquí el prólogo de Goyo Martínez. El prólogo de Goyo, sí, porque simplemente es que cuando
Yo llegué a Perú, bueno, conocía bien a Gregorio Martínez, había trabajado con antes de Sirena, etcétera, y él me ayudó a ubicar a Leoncio Bueno, porque no era tan fácil. En aquella época no se habían publicado los poemas, entonces yo conseguí una serie, inclusive, de poemas inéditos. Entonces, él me acompañó justamente a mi primera visita al Llano de Mar, me acompañó Gregorio Martínez, e inmediatamente después de sacarle ese testimonio, que duró, bueno, varios años, ¿no? Entonces, Gregorio me dice, bueno, no hay problema, yo te hago el prólogo. O sea, ese prólogo tiene varios años también. El prólogo tiene como 10 años, porque el problema es que yo ese testimonio lo tenía aguantado, como se dice, para publicarlo en el momento oportuno, y bueno, he juzgado que en ese momento era el momento oportuno, como una especie de homenaje a Leoncio Bueno, porque Leoncio tiene 87 años. Pero se parece a un jovencito, como un joven de 20 años nada más. Y es ágil y sigue viviendo. Ágil, sigue en perfecta salud y sobre todo con una destreza mental extraordinaria, con la habilidad de siempre. Pues los amantes de la poesía y de los personajes populares del país, aquí tienen para reconocer y conocer a Leoncio Bueno por intermedio de este trabajo de Roland Forgues, que, como repito, cada vez que viene al Perú nos trae un libro nuevo, y es un libro nuevo, y esta vez este libro está dedicado a Leoncio Bueno, El cantar del cóndor golondrino. Muchísimas gracias, Roland, por estar en el programa, y esperamos que... ¿cuál es el próximo libro que traerás? El próximo libro es una publicación sobre Vargas Llosa, sobre el conjunto de la obra de Vargas Llosa, que está en publicación por la editorial de la Universidad Ricardo Palma. Además vale decir que otro de los motivos de su viaje esta vez a Lima es que ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Ricardo Palma, por lo cual también nos sumamos a esa felicitación por dicho reconocimiento. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa. Gracias, Roland. Muchas gracias, Ernesto.